Muy bien, estamos en el comienzo del capítulo 17 del libro de Bemidbar, Números. Ya ayer estuvimos hablando anoche acerca de los eventos acaecidos cuando la tierra se hundió con aquellas tres familias. Y valga la pena aclarar algo aquí. Aquí el texto inicialmente dice que Corá y todos sus hijos murieron, pero más adelante nos damos cuenta que algunos de los hijos de él, especialmente los mayores, no participaron de ese evento, no participaron. Ellos más adelante se convirtieron en músicos. Por eso hay algunos salmos que hablan sobre los cánticos de Coraj, de los hijos de Coré o de Coraj. Bueno, capítulo 17 comienza de la siguiente manera. El Eterno habló a Moshe para decir, di a Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, que alce los incensarios de en medio de la conflagración y disperse el fuego lejos de sí, pues han sido consagrados. En cuanto a los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, los convertirán en láminas aplanadas para revestimiento del altar, puesto que los ofrecieron delante del Eterno y se consagraron, y serán una señal para ti y para los hijos de Israel. Bueno, vamos aquí a examinar. En este texto hay algunos puntos que hay que examinar muy concienzudamente. En el verso 3 dice, en cuanto a los incensarios de estos que pecaron contra sus almas. ¿Ok? Contra sus almas, o sea, pecaron contra sí mismos. Ahora, en hebreo la palabra pecado se pronuncia jate o gt. GT, más bien GT. Así se dice pecado o falta. Que designa un error cometido involuntariamente, o por lo menos sin conciencia de lo que se hace está mal. Más sin embargo, en este texto, cuando dice de estos que pecaron contra sus almas, no usa esa palabra, sino que usa la palabra jajateim, jajateim. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre GT y jajateim? Jajateim, no, GT tiene que ver cuando hay un pecado involuntario. O sea, cuando se peca indeliberadamente o involuntariamente o sin conciencia de que se está haciendo algo mal. Pero cuando se dice jajateim o jajataim, ya la expresión cambia y está hablando de una persona que ha cometido una falta voluntariamente, habiendo sido advertido. Por eso es que Moche trató de hablar en la noche con Datán y Abiram, que ellos no quisieron ir, y al otro día Moche fue donde ellos, a la tienda de ellos, y tampoco quisieron hablar con él. Entonces ellos se rebelaron abiertamente, se rebelaron abiertamente en contra del Eterno, y por eso es que el texto aquí utiliza la palabra jajateim, o sea, pecado voluntario o a conciencia de lo que se está haciendo. ¿Ok? Bendito el Eterno. Entonces, por eso
El mismo Rachi, el comentarista medieval, él dice, por esta razón explica que en el fondo fue como si hubieran pecado deliberadamente contra sus almas. Pecaron deliberadamente contra sus propias almas, o sea, contra sus propias vidas. Eso es como, digámoslo, como una especie de suicidio. Porque una persona que se suicida está pecando contra sí mismo. No está haciendo un daño a otro, sino que se está haciendo un daño a sí mismo. Pero también cometiendo una falta deliberadamente es también un suicidio porque se está haciendo a conciencia y se está haciendo de forma deliberada, como lo hicieron estas personas, Corá, Datán y Abiram, y todas esas personas. Porque no olvidemos que fueron dos tipos de muerte. Unos, los del incensario, que eran 250, ellos murieron por fuego del Eterno. Cuando ellos estaban meciendo los incensarios, descendió fuego del cielo y los consumió a todos. Todos murieron quemados. Pero Corá, Datán y Abiram, ellos con sus familias y en sus tiendas murieron de otra forma diferente, que la tierra, como un ascensor, se fue hacia abajo y ellos descendieron vivos al inframundo, porque así lo dice el texto hebreo. ¿Ok? Así lo dice el texto hebreo. Entonces, en el verso 30 dice, pero si el Eterno crea una creación, o sea, hace algo nuevo que nunca ha sido visto, y el suelo abre su boca y se los traga a ellos y a todo lo que es suyo, y ellos descienden vivos al inframundo, entonces sabrán que estos hombres han provocado la ira del Eterno. ¿Ok? Baruch Hashem. Muy bien. Entonces aquí en el verso 2, ya que lo acabamos de leer, dice, di a Eleazar, hijo de Aarón, el Cohen, que alce los incensarios de en medio de la conflagración y dispersa el fuego lejos de sí, pues han sido consagrados los incensarios. O sea, los tome, les quite el contenido que tienen. Y en cuanto a los incensarios de estos que pecaron contra sus almas, serían fundidos y convertidos en láminas aplanadas para revestimiento del altar, puesto que los ofrecieron delante del Eterno y se consagraron y serán un signo para los hijos de Israel, o sea, una señal para los hijos de Israel. ¿Ok? Y Eleazar, el Cohen, tomó los incensarios de cobre que los calcinados, o sea, los que fueron quemados, habían ofrecido y los aplanaron para revestimiento del altar, como remembranza para los hijos de Israel, a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aarón se acerque para quemar sahumerio en humareda delante del Eterno, y no sea como Coraj y su asamblea, como el Eterno había hablado por medio de Moche respecto a él. O sea, cuando dice esto será una remembranza o una señal, quiere decir para las generaciones futuras que cuando vean las láminas que recubren el altar, ellos digan y se acuerden, estas láminas eran de aquellos que causaron la disensión en Israel por el sacerdocio y fueron quemados. ¿Ok? Fueron quemados. Baruch Hashem. O sea, un recordatorio. Por eso el mundo hoy en día levanta monumentos. En todos los países hay monumentos desde una guerra muy importante, donde hubo un evento muy importante y lo convierten en un museo
ponen una estatua, ponen un símbolo ahí como recordatorio de un evento muy importante, muy trascendente para la nación. Entonces la gente en los días festivos patrióticos van a esos lugares y hacen ceremonia y todo eso en remembranza del evento que ocurrió ahí. O sea, en la forma como se hace hoy en día en todo el mundo, eso no ha cambiado. No ha cambiado al sistema de la antigüedad que el mismo Eterno designó, pero en este caso, esos incensarios fueron fundidos y los convirtieron en unas láminas delgaditas y con ellas recubrieron el altar. Entonces, toda persona de cualquier generación, cuando veía esa lámina ahí pegada al altar, inmediatamente se le llegaba el recuerdo de lo que pasó, de ese evento. Eso es una técnica de enseñanza, es una técnica para que las personas nunca olviden las cosas, porque si hay algo que hay en este tiempo es la mala memoria, y más la mala memoria histórica, de la historia. Por eso hay un dicho que dice que la nación o el ciudadano que olvida su historia está condenado a repetir los eventos históricos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que frena a una persona para cometer un error o para meterse en problemas es precisamente la historia. O eventos pasados que la persona pudo haber vivido y dice, no, a mí me pasó una vez, pero o 2 veces no. La segunda vez no me va a pasar otra vez. Entonces la persona, ¿por qué? Porque recuerda el evento que lo marcó, que fue muy mal, etcétera, etcétera. Entonces por eso existe eso es lo que el Eterno llama las remembranzas, o sea, los recordatorios. Pero no solamente los malos eventos se recuerdan, sino también los buenos eventos. Por ejemplo, una persona cuando va de turista a cualquier parte del mundo, siempre se trae un recuerdo de allá de donde estuvo y lo pone en su escritorio, en la oficina o en la casa. Y cada vez que ve ese objeto que trajo de allá, dice, cuando estaba en París, la Torre Eiffel. Cuando estaba en Italia, la Torre Pisa que está inclinada. Cuando estaba en fin, gran cantidad de objetos que siempre hay de cada país, de cada lugar, y esos son recordatorios. Acordémonos que Naamán, el sirio que tenía lepra, que él fue sanado por el Eterno, por mediación del profeta, él le dijo al profeta que si le permitía llevar un poquito de tierra del lugar donde fue el milagro de él, donde él fue limpiado de su lepra. Y él se llevó en sus caballos tierra, que eso pues para cualquiera que no sabe las cosas pues, es ridículo, porque donde no hay tierra, tierra hay en todas partes. Pero este hombre quería llevar esa tierra para su casa y guardarla en una urna y ponerla en un lugar visible de su casa, para que cuando vea, cada vez que vea esa urna donde está esa tierra, él se acuerde del milagro. O sea, son remembranzas para combatir la mala memoria que todos tenemos, para combatir la mala memoria, porque la mala memoria es fatal para mucha gente, porque se les olvida qué pasó, de dónde vienen, por dónde pasaron, por dónde vivieron, lo que han vivido en su vida pasada, etcétera, etcétera, porque eso determina mucho nuestro carácter, nuestro agradecimiento y nuestras raíces también. ¿De dónde venimos? ¿Qué hizo el Eterno conmigo? ¿Qué milagros ha hecho? ¿O qué eventos desagradables también me han pasado? ¿Y por qué causa ocurrió todo eso? Etcétera, etcétera. Entonces, por eso, este tipo de cosas es muy importante y es una forma didáctica que tiene el Eterno de enseñanza, de enseñar, para que no nos olvidemos las maravillas y las cosas que el Eterno ha hecho con nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso dice,
a fin de que ningún hombre ajeno que no sea de la simiente de Aarón se acerque para quemar sahumerio o incienso en humareda delante del Eterno. Y no sea como Cora y su asamblea, como el Eterno había hablado por medio de Moche respecto a él. Verso 6. Toda la asamblea de los hijos de Israel se quejaron al día siguiente. Mire, esta gente es tenaz. Se quejaron a la mañana siguiente contra Moche y contra Aarón diciendo, ustedes han dado muerte al pueblo del Eterno. Mire usted, otra acusación más. Ya lo están culpando a Moche y a Aarón de que ellos fueron los que mataron a los 250 y a Cora. Entonces, verso 7 dice, y sucedió que cuando se congregó la asamblea contra Moche y contra Aarón, se volvieron hacia la tienda de la cita, y aquí que la nube la había cubierto, y la gloria del Eterno se manifestó. Y Moche y Aarón vinieron ante la tienda de la cita. Y el Eterno habló a Moche para decir, levántense del medio de esta asamblea, que yo los voy a consumir en un instante. Ojo con esto, que yo los voy a consumir. Entonces Moche y Aarón cayeron sobre sus rostros, y Moche dijo a Aarón, toma el incensario y pon fuego en él de encima del altar, y coloca sahumerio en él, y ve rápido a la asamblea y haz expiación por ellos, pues ha surgido la furia delante del Eterno, la plaga ha comenzado. Tenaz esto. Entonces, aquí tenemos una forma de contención, o sea, de contener una plaga que viene de parte del Eterno para destruir el pueblo. Porque es que, de verdad que la historia del pueblo israelita es una historia pintoresca, terrible, buena también, pero que demuestra lo que es la flojeza espiritual, muestra la falta de calidad, de criterio, de fe, la falta de muchas cosas. Un pueblo, hermanos, que fue testigo de semejantes maravillas, semejantes milagros, que el día anterior fueron testigos de cómo descendió fuego y consumió a 250 hombres, de los más importantes del pueblo, hombres de renombre, fueron consumidos por el fuego. Y al lado de ellos la tierra se abrió sobre 3 casas, la casa de Coraj, la casa de Datán y la casa de Abiram. Y la tierra los bajó como bajaron un ascensor hacia abajo y los llevó hasta el inframundo. Estamos hablando de que las partes bajas de la tierra, o sea, el inframundo, se encuentra por allá a unos 100, 150 kilómetros bajo nuestros pies. O sea, estamos hablando de una distancia muy grande. Hasta allá llegaron vivos y lógicamente pues allá murieron. Allá murieron porque mientras más se baja hacia abajo, la temperatura aumenta, el calor aumenta y la respiración también se va. Pero descendieron vivos allá a esos lugares. Bendito sea el Eterno. Un evento como ese no se ha vuelto a repetir, ni se va a volver a repetir, porque no está escrito proféticamente de que se vuelva a repetir. ¿Ok? Baruch Hashem. Solamente ocurrió una vez, no más. Bendito sea el nombre del Eterno. Eso debió ser una cosa aterradora, descender en esa forma hacia abajo, sin poder controlar de que eso pare o se detenga, sino que baje y baje y baje y baje y baje. Eso es una muerte terrible, hermanos. Bendito el Eterno. Eso sentó un precedente en la presencia del Eterno y dentro del pueblo de Israel. Por eso es que este pueblo al otro día se van en contra de Moche y Aarón y miren lo que los acusan. Ustedes están matando al pueblo. No dicen
Yahweh está matando al pueblo. No, ustedes están destruyendo el pueblo. Entonces, Moche y Aarón, como hablamos anoche, con lo del rey, del hijo del rey, que le falta el respeto al papá y un amigo del hijo del rey va a interceder por el muchacho, por el hijo, y el papá lo perdona. Luego viene otra vez el muchacho, la vuelve a embarrar, ofende al papá y este otro, el amigo, va otra vez, intercede por él ante el rey. Tercera vez la vuelve a embarrar. Entonces, a lo último, son tantas las faltas del hijo del rey que ya el intercesor, el que media por él, ya se cansa. Otra vez, otra vez, otra vez. Por eso es que la actitud de Moche y Aarón es no hablar con el pueblo, sino ir a tierra. O sea, volvieron sus rostros a tierra. Bendito sea el nombre del Eterno. Se humillaron delante de la presencia del Eterno. Entonces, en el verso 10, vemos que el Eterno le dice a Moche y a Aarón, levántense. O sea, apártense en medio de esta asamblea, de este pueblo, que yo lo voy a consumir en un momentico. Yo acabo con esto ya. Entonces Moche le dijo a Aarón, corra rápido, coja un incensario, échele incienso y vaya y me sea el incienso en medio del pueblo y hace expiación por ellos, porque ha surgido la furia delante del Eterno, la plaga ha comenzado. O sea, este secreto, porque esto es algo sobrenatural, cuando dice, haz expiación por ellos, quiere decir que un ángel le había transmitido, o sea, el ángel de la muerte, que el sahumerio en esa época tenía la capacidad, o sea, el sahumerio y la intercesión, o sea, hace expiación, puede detener la plaga mortal. La plaga mortal. ¿Ok? O sea, el tomar el sahumerio no era un acto general de expiación o algo como una especie de rezo cuya efectividad fuera incierta. Moche dijo a Aarón que tomase el incensario e hiciera todo lo que le dijo para hacer expiación por el pueblo. En términos generales, no como una orden, sino la frase lo dijo, toma el incensario y haz expiación. O sea, dos cosas. Primero, el incensario para aplacar la ira del Eterno. Y sacrificar un cordero por el pecado del pueblo, el pecado de rebelión, porque se estaban rebelando. Por eso dice, haz expiación por ellos. Entonces, Aarón, él ve que la plaga viene y la gente viene cayendo. Entonces él se pone entre la plaga y el pueblo atrás. Entonces él, delante de la plaga, empieza a mecer el incensario y la plaga se detuvo. La plaga se detuvo. Entonces, por eso dice, y se paró entre los muertos. Por eso está en el verso 12, dice, y Aarón tomó conforme Moche le había hablado y corrió hacia el medio de la congregación, y aquí que había comenzado la plaga, la gente comenzó a caer. ¿En qué sentido la gente comienza a caer? Una enfermedad, un virus en el aire.
un virus de carácter respiratorio que la gente lo huele y todos van cayendo, la gente lo respira y afecta a los pulmones y eso destruye a la persona en cuestión de minutos o de segundos. La gente comienza a morir. Actualmente hay venenos mortales, por ejemplo, el anthrax, que es una arma moderna. Eso cuando la persona respira el anthrax, la persona dura por ahí unos 2, 3, 4 minutos. Todo su sistema respiratorio se colapsa y la persona muere ahogada. No aguanta, se muere en cuestión de minutos. Y hay picaduras de algunas serpientes que también produce un colapso en el cuerpo en cuestión de minutos. ¿Ok? No es que pensemos que es un ángel boleando espada y acabando cortando cabezas y no. Es simplemente un virus, una plaga de carácter respiratorio que está en el aire, que es llevado por el ángel de la muerte o el ángel destructor. ¿Ok? Por eso es que Aarón, él va y se interpone a donde va la plaga y empieza a mecer el saumerio, el incensario, y eso contuvo la plaga. Por eso dice, y corrió hacia el medio de la congregación, y aquí que había comenzado la plaga en el pueblo, entonces puso el saumerio e hizo expiación por el pueblo, y separó entre los muertos y los vivos. Entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. O sea, vamos a examinar esto bien, hermanos, porque ustedes saben que estamos en tiempos de plagas, de virus, de enfermedades. Yo recuerdo cuando comenzó lo del COVID, que había mucho tipo de noticias de cómo se propagaba el COVID. Unos médicos decían, no, eso se propaga por el aire, hay que encerrarse y ponerse mascarilla y no salir a la calle, porque eso se propaga en el aire. Entonces la gente miedosa, pues fue y se encerró y no hablaban con nadie, no abrían la puerta, se encerraron completamente, que porque habían dicho que eso se propagaba por el aire. Luego dijeron, no, eso se propaga al contacto. Cuando una persona tose, las partículas del aire que sale de la boca de la persona enferma que tosió se esparce y si hay personas cerquita que están respirando normalmente, se les entra con 1 o 2 goticas que la persona reciba en su organismo, ya se contagia también. ¿Ok? Entonces, en este caso, hermanos, hay muchas formas de cómo el Eterno envía los que son llamados los ángeles destructores o el ángel de la muerte. Usted recuerda con aquel ejército asirio que estaba acampando al frente de Israel, de Jerusalén, de las murallas, que en una noche, dice el texto, un ángel mató como a 24,000 o 25,000 soldados en una noche. Una cantidad muy grande. Al otro día, cuando los leprosos aquellos salieron, porque ellos no entraban, no los dejaban entrar a la ciudad porque eran leprosos, entonces se quedaron afuera. Entonces, al otro día ellos se levantan y se meten ven que no hay ruido en el campamento asirio y se van para allá y encuentran todos los asirios en el piso muertos. Muertos por un tipo de estas plagas. Plagas aéreas. Segunda de Reyes 19:35. Segunda de Reyes 19:35. Gracias, hermano. Dice, y aquella noche aconteció que el ángel de Yahweh salió e hirió, yo me quedé corto,
a 185.000 en el campamento de los asirios. 185.000. Mucha gente, hermanos. Claro, eso es poquito para un ángel. Un ángel se puede llevar millones de personas en un momentico a través de ese tipo de virus respiratorios. Pero dice 185.000 en el campamento de los asirios, y cuando se levantaron de madrugada, he aquí que todos eran cadáveres, habían muerto. ¿Ok? Bendito sea el nombre del Eterno. Entonces, porque uno ve los relatos bíblicos, pero uno nunca a veces se pone a pensar cuál es la metodología, cuál es la forma de cómo muere semejante cantidad de gente, de qué forma mueren. Porque cuando salieron aquella gente, vieron los cadáveres nomás, pero no vieron sangre, no vieron como violencia, como si hubiera habido una batalla, sino simplemente toda la gente en el piso, muertos. Si en aquella época existieran los médicos forenses, hubieran determinado o dictaminado de qué forma murieron, qué fue lo que les pasó. ¿Ok? Pero cuando uno va a los escritos rabínicos, uno se encuentra ahí el material, o sea, en los relatos sobre de qué forma murieron las personas cuando había este tipo de plagas de parte del Eterno sobre los enemigos de Israel. Y la mayoría de las veces mueren por antrax, virus infecciosos que están en el aire, que aparecen en el aire, y la gente que empieza a respirar eso que está en el aire, se van cayendo como moscas, van cayendo sin ningún acto de violencia ni nada, solamente algo respiratorio que hace que colapse el cuerpo. ¿Ok? La diferencia que hay en otra intervención de un ángel que hizo huir a un ejército muy grande, pero la gente no murió, simplemente huyeron despavoridos porque vieron cosas aterradoras en el aire, y eso les hizo salir despavoridos del miedo a huir, pero no morían. Simplemente huían porque vieron algo terrible y espantoso. Puede haber sido de que Dios, el Eterno, les abrió los ojos espirituales para que vieran los demonios, porque los demonios en el mundo espiritual pues tienen su forma, su figura o su apariencia. Y la apariencia de estas criaturas no es que sea muy buena para los ojos. O sea, estamos hablando de criaturas que son horrorosas. Por eso los hermanos que ya han pasado el quinto piso, ya saben a qué me refiero. Ustedes recuerdan que en esa época, hace 50 años, 40 años, los programas infantiles, todos eran de la abejita maya, de un ciervo, de una oveja, de Lassie, la película de Lassie, el perro ese amistoso. O sea, eran aventuras, eran cómics de animales conocidos, pero en un sentido muy sano. De un momento a otro, hermanos, entraron los pitufos, entraron los gremlins, y ya hoy en día son puros monstruos horrorosos, monstruos. Entonces, cuando uno mira lo que hoy en día muestran en el cine y en los cómics para los niños y en los programas infantiles para niños, que son puros monstruos horribles, supuestamente amistosos, lo que están mostrando es la realidad del mundo espiritual. Porque todas estas criaturas, llamamos los espíritus inmundos, los demonios, ellos en el mundo espiritual tienen su forma, tienen su figura muy desagradable.
son monstruosos. Entonces, están acostumbrando a los niños desde hace años, hermanos, desde hace décadas, están acostumbrando a los niños a tener como amistad, a ser amistosos, o le están haciendo creer que esas criaturas son amistosas, que no hacen daño. Ya vino Spielberg y sacó E.T., la película esa E.T., que esa película es de los años 90, una película muy famosa. E.T., que es amistoso, el extraterrestre amistoso y todo eso, que ayuda a los niños, a la gente. Entonces, todo eso, hermano, es una muestra de lo que la gente va a ver y se va a congratular y se va a mezclar con los mismos demonios creyendo que son amistosos. ¿Por qué? Porque ya les metieron eso en la cabeza a través de los programas infantiles. Todo eso es una preparación para lo que viene. Para lo que viene. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien. Entonces aquí tenemos, hermanos, esta parte, porque los que murieron aquí, en el verso 14 está la cifra. Los muertos por esta plaga fueron 14,700, además de los muertos por el asunto de Cora. O sea, murieron 14,000 personas. Si Moche no toma la iniciativa y le dice a Aarón, toma un incensario y haz un sacrificio y métete en medio del pueblo donde va la plaga para que la plaga se detenga. Si él no hace eso, hermanos, Israel desaparece del mapa ese día. Pero hubo una intervención humana muy inteligente y de una gran voluntad, porque estamos hablando de que ellos están intercediendo por aquellos que lo están deseando mal. ¿Ok? Mire usted la paradoja de la vida. Un pueblo deseando destruirlos, matar a Aarón y a Moche, y ellos intercediendo por el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque Aarón y Moche saben, como lo dijo Pablo en otras palabras, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, contra espíritus de las tinieblas y huestes en el aire de maldad. Hermano Freddy o el hermano Ángel, si nos ayuda a conseguir este texto, nuestra lucha no es contra carne y sangre. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, porque esta lucha no ha terminado todavía. Esa guerra todavía continúa en este tiempo. Solo que nosotros, hermanos, por cosas de la vida, por ignorancia o por lo que sea, nos dejamos llevar por los sentimientos humanos, por las emociones, y lo que hacemos es ponernos a pelear con la gente, a pelear con las personas, sabiendo que el asunto no es tanto la persona, sino lo que hay detrás de la persona. ¿Ok? Lo que hay de las personas. ¿Dónde, hermano? Efesios 6:12. Efesios 6:12. Efesios. Dice, pero empezamos a leerlo desde el verso 10. Efesios 6:10 dice, por lo demás, sed fortalecidos en el eterno y en el poder de su fuerza, revestidos de toda la armadura de Yahweh, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del maligno. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores del mundo, de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es importante que nosotros observemos que lo que menciona acá no es nada literal.
Ahí no está hablando del presidente, ni el alcalde, ni el gobernador, ni el dictador, ni el fascista, ni el enemigo que usted tiene allá en la otra esquina, en la otra cuadra, en la otra calle, en la escuela o en el trabajo, una persona que usted la ve. No, aquí está hablando es contra principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas. No está hablando del gobernador de su estado donde usted vive, no. De las tinieblas. Contra huestes espirituales de maldad en el aire, o sea, la región celeste. Me mandan otro texto 3:10 que dice, para que la multiforme sabiduría del Eterno sea dada ahora a conocer por medio de la Keilah a los principados y potestades en los Chamaim. 3:10. ¿Qué quiere decir esto? O sea, estos dos textos están conectados, pero no está hablando de lo mismo. Ojo con eso. El texto 10 lo voy a volver a leer. Vamos a hacer un poco de exégesis aquí. Para que la multiforme sabiduría del Eterno sea dada ahora a conocer por medio de la Keilah. ¿A quién? A los principados y potestades en los cielos. En los cielos. ¿Quiénes son estos principados? Porque es que hay principados y hay potestades buenas y hay principados y potestades malos. Esa es la diferencia. Los que menciona aquí en 3:10 de Efesios son los buenos. Y los que menciona aquí en Efesios 6:12, cuando habla de principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ya estos son malos. Son malos. Ahora, ¿quiénes son estos y por qué dice que la sabiduría del Eterno es dada ahora a conocer por medio de la Keilah? Muchas de las cosas, hermanos, que se han enseñado por este medio, los ángeles, muchas de ellas no las saben. ¿Ok? No las saben. O sea, no pensemos que los ángeles se las saben todas. No, ellos no lo saben todo. Hay muchas cosas que están vedadas para ellos. Hay muchas cosas que están vedadas para ellos y que solamente son reveladas por el Mesías a la Keilah, a la congregación. Ahora, uno puede decir, nosotros podemos decir, no, es que el judaísmo tiene mucho conocimiento, el judaísmo tiene mucho conocimiento. Es la verdad. Pero nosotros estamos llamados a tener más conocimiento de que ellos. ¿Por qué? Porque ellos todavía están en el Sinaí. Nosotros ya traspasamos el Sinaí y estamos recibiendo el conocimiento y la sabiduría que nos concede el Mesías, porque a eso vino el Mesías, a abrirnos el entendimiento sobre muchas cosas que estaban ocultas, porque usted ve que Pablo cada rato menciona, y esto que estaba oculto a los antiguos, y esto que estaba vedado, que estaba cerrado a los antiguos, ahora es revelado ¿a quién? ¿A los judíos ortodoxos? No, a los creyentes en Mashiach. ¿Estamos, hermanos? Entonces, en este momento, allá en su casa, al lado suyo,
Y aquí donde yo estoy, hay muchos ángeles, digamos, entre comillas, sentados escuchando. Y con usted también están muchos ángeles allá en su casa, en Veracruz, en Guerrero, allá en Medellín, allá en Canadá con el hermano Álvaro, allá en Manhattan con la hermana Senia, Bucaramanga, la hermana Angélica, allá en Río Negro, el hermano Michael, en Veracruz, la hermana Jennifer, allá en Bello, la hermana Beatriz, allá en Medellín, el hermano Guillermo, en Bogotá, la familia Rodríguez, y allá en Medellín, el hermano Freddy. Hay ángeles que están con usted escuchando, ¿ok? Escuchando, o sea, los primeros oidores que nosotros tenemos, hermanos, son los ángeles. Después usted, nosotros. Porque a ellos les interesa saber, porque ellos escucharon muchas cosas en el pasado, pero siempre escucharon la palabra, sella esas palabras y déjalas guardadas hasta el tiempo del fin. A Daniel, a Ezequiel, al mismo Moche, se le dijo un montón de cosas que él dijo, sella eso, no lo digas, no lo escribas, déjalo sellado. Daniel, también, capítulo 12, sella esas palabras, no lo escribas, déjalo guardado hasta el tiempo del fin. ¿Ok? Conocimiento. ¿Por qué? Porque este es el tiempo del conocimiento de la Torá, del entendimiento de la Torá a través del Mesías, porque es que el Mesías, ¿a qué vino, hermanos? Él no vino a ir de turista por allá que los llevaran de niño a Egipto a conocer las pirámides. ¡Oh, las pirámides! No. Él vino a darle la verdadera interpretación a la Torá, porque cuando él vino ya habían transcurrido unos 2000, 2500 años después de que la Torá había sido dada y los sabios y los maestros habían desviado algunos textos, habían desviado la interpretación de algunos textos y se perdió la verdad. Porque crearon doctrinas y enseñanzas, mandamientos de hombres. Entonces viene Yeshua y él viene y le da la interpretación correcta a la Torá. El primero viene y hace eso. Se va, manda su Ruach, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo y el Espíritu de la palabra, la revelación de la palabra, entonces ya nos da el entendimiento y la fluidez de palabras para enseñar cosas que estaban ocultas en la antigüedad, antes de que Él viniera, que hoy en día son reveladas por el Ruach HaKodesh, por el Espíritu de Santidad, por el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, por ejemplo, en este estudio del libro Apocalipsis, nosotros nos movemos como pez en el agua, libro de Daniel, el libro de Ezequiel, en la Torá, en los Salmos, Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en Apocalipsis, y nos movemos, hermanos, como pez en el agua sin ningún problema. O sea, yo no tengo ningún problema hoy en día para moverme en la escritura, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, porque hoy en día hay una fluidez de entendimiento de parte del Eterno de cosas que estaban ocultas. Por eso es que Pablo dice, hablando de los ángeles, sí, hermana Beatriz. Hombre, si no hablo, Sí. se me olvida. Shalom, shalom para todos mis hermanos. Hablando sobre lo que usted está diciendo, sobre la cobertura y sobre nuestra procesión que viene del cielo, encontré un pasaje muy bueno y muy bonito y para que lo podamos recordar. En el Salmo o Tehilín 91:4 dice, con sus plumas él te cubrirá y debajo de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. O sea,
que todo aquel que se revela a Hashem, como quiera que sea, sabiendo de que Él es nuestro sucesor y que por Él no hay encima de nadie, que por Él no hay nadie encima sobre de Él, sino que estamos sujetos a todo aquel que estamos conforme a su mismo. Entonces, por eso es que Él dice que cuando nosotros estamos cubridos bajo sus alas, escudo y armadura, es su verdad. Entonces, a mí me gusta participar de esto cuando encuentro este tipo de detalles. Muy bueno. Aquí también en Efesios dice, Efesios 6:11 dice, usen toda la armadura que Yahweh provee para que puedan permanecer firmes frente a las artimañas de decepción que es Hasatán. Entonces, ¿cuáles son las provocaciones? Todo lo que no viene del Eterno. La inmoralidad, la infidelidad, la mentira, el odio, el rencor, la brujería, la discordia, la incredulidad de las personas, la terquedad. Entonces a mí me gusta participar en ese tipo de temas así, porque nosotros nos hemos terco a las cosas sabiendo de que Él es el único que nos puede cubrir. Pero aún así, teniendo el conocimiento, aún así estudiando, muchos de nosotros estamos lejos de lo que el Eterno nos muestra y nos regala día a día con su raje. Ese es mi aporte, amado. Si no hablaba, me iba a ahogar porque hace días quería hablar. Shalom. Amén. Gracias, hermana Beatriz. Bueno, regresemos al capítulo 3, verso 10. Dice, es decir, los propios ángeles hallan en la congregación, en la Keilah, información sobre los misterios. Y cuando habla de los celestiales, esto es los lugares o dimensiones celestiales. Por eso dice los principados y potestades en los cielos. Porque recuerden ustedes, hermanos, de que existen 7 cielos. Dejemos el séptimo cielo aparte y concentrémonos en los otros 6. En los otros 6 son lugares inmensos, posiblemente más grandes que la misma Tierra, que el planeta Tierra, donde habitan gobernadores, potestades, principados, y donde hay gobernadores tiene que haber gobernados, donde hay príncipes tiene que haber súbditos, y donde hay potestades, cuando se habla de potestades se está hablando de criaturas con un poder inimaginable también, que tienen su función en la región celeste del Eterno donde estén ubicados, porque por eso están los 7 cielos, ¿ok? Lleno de criaturas, por eso es que Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero en medio de todo eso están las criaturas caídas, los demonios, y los que fueron convencidos por los ángeles caídos para levantarse en contra del Eterno. De esto es los que habla aquí en Efesios capítulo 6, verso 12, que habla también de los mismos principados, potestades, gobernadores del mundo, de las tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en la región celeste. La región celeste es en el aire, encima suyo, aquí. Eso está lleno de huestes, o sea, miles y miles de demonios, entidades espirituales que son los que incitan a la maldad, al daño en todas las áreas de la vida del ser humano y en todas las áreas de la tierra. ¿Ok? Entonces, por eso es que Yeshua, él ungió a los discípulos y también a todos nosotros, por la fe nos ha ungido y nos ha dicho, os doy poder o potestad sobre los demonios, autoridad sobre los demonios, cosa que no existía antiguamente. Antiguamente
las personas usaban talismanes, usaban objetos para protegerse de las acechanzas de los demonios. Pero hoy en día nosotros no necesitamos esas cosas. Mire que hoy en día todavía prevalece un objeto de esos, que es un dibujo de la mano que tiene un ojo aquí. ¿Te lo he visto? Eso es un talismán. Nosotros no tenemos necesidad de usar eso. Eso lo usan muchos, son los cabalistas. La gente de cábala, que se meten en cábala, usan ese talismán. Pero nosotros no necesitamos ese talismán. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Ruach HaKodesh y tenemos el nombre que es sobre todo el nombre de la Don Yeshua HaMashiach, para poder, a través de ese nombre que provee poder y autoridad y potestad, porque son poder, autoridad y potestad. Son tres fases: poder, autoridad y potestad, para resistir y poder tener a raya a los demonios. En el libro de Tobías, a ver. Moré. No, ese no es Tobías, sino que usted hizo referencia a eso y me disculpa. Eso está en el libro de Tobí, no sé si lo recuerdan, cuando el ángel Rafael le decía al hijo de Tobí que cogiera el hígado y la hiel del pez para echarlo fuera el demonio de una de las mujeres que había tenido 7 maridos y antes de la consumación del matrimonio morían, no sé si lo recuerdan. Y la hiel del pez para quitarle la ceguera al papá, pero bueno, sino como usted dijo Tobías, ahí sí me asusté, es Tobí, libro apócrifo. Ok, claro que sí. O sea, cuando uno lee, por ejemplo, los escritos rabínicos, especialmente el Talmud, ahí encuentra uno al judaísmo usando muchas cosas, talismanes, objetos, que muchas de esas cosas pasaron al catolicismo y se usan hoy en día en diferentes regiones. Por ejemplo, lo que se ha heredado en el pueblo latino, o sea, aquí en Latinoamérica, es la herradura detrás de la puerta, poner cebollas de huevo o ajo, bastantes ajos detrás de la puerta, porque son creencias afincadas en la cultura de las gentes de que eso sirve para reprender las malas vibras, para reprender los demonios, para reprender un montón de cosas para que no entren dentro de la casa. También la penca de sábila, sí, hermano Freddy, la penca de sábila, que cuando uno mira son objetos que tienen un olor muy fuerte o un sabor muy fuerte, y la gente piensa que ese tipo de olores o de sabores ahuyenta a los demonios. Entonces, ahora, uno le pregunta, ¿por qué el judaísmo usaba toda esa cantidad de objetos para protegerse del mal de ojo, porque uno ve, por ejemplo, hay fotografías y dibujos en la antigüedad. Yo aquí tengo fotografías en un libro de historia donde los judíos europeos adultos le ponían a los niños una medallita aquí con en la punta un objeto ahí que según ellos servía para protección del mal ojo, el mal del ojo, y contra los demonios. Lo usaban mucho para eso. Entonces viene la pregunta, ¿por qué el judaísmo adoptó ese tipo de objetos como protección, sabiendo que ellos tienen la mejor protección, que es la fe y la presencia del Eterno a su alrededor? Esto vino a ellos, hermanos, por la cantidad de veces que ellos fueron arrojados a otras naciones completamente paganas que usaban ese tipo de cosas. Entonces los judíos los adoptaron a su vida cotidiana para practicar también ese tipo de cosas. Bendito el Eterno.
Por eso es que era necesaria la venida del Mesías, hermanos, porque es que el Mesías vino y cortó con muchas de esas cosas. Por eso nosotros no usamos la herradura, ni la penca de sábila, ni el collar de ajo, ni de cebolla, ni de hierbas, ni talismanes, ni la mano esa con el ojo aquí. Que los cabalistas, los que estudian cábala en raíces hebreas, sí lo hacen, que no debía ser así. Porque nosotros hoy en día con Machía, con nuestra fe en Machía, es que nosotros podemos ser protegidos completamente. Y aparte de eso, tenemos la autoridad, la investidura dada por Yeshua sobre los creyentes. Porque el judío que no tiene la fe en Yeshua no tiene esa autoridad. Tienen el conocimiento, tienen la Torá, tienen muchas cosas, pero no tienen la unción, o sea, no tienen la autoridad que nosotros hemos recibido, ni tampoco tienen el conocimiento ni la revelación que nosotros estamos obteniendo en este tiempo. Porque no piense usted que todo lo que escuchamos en estas clases lo saben los judíos. Hay muchas cosas que ellos no las saben. Y hay otras cosas que ellos saben que nosotros no las sabemos, pero que con el tiempo vamos a complementar todo, a obtener todo el conocimiento que ellos tengan, pero también ser conscientes de que nosotros somos poseedores de un gran conocimiento a través del Brit Hadashah y a través de la revelación que viene por el Ruach, por el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea su nombre. Bueno, sí, aquí está. El hermano Freddy puso en Talmidín Torah el talismán ese del ojo, que es una mano, a veces está así, a veces está así, que esa figura del ojo está en el dólar, en los billetes de $1, ahí en la punta de la pirámide del dibujo, ahí está el ojo que todo lo ve, que eso es un talismán que viene del paganismo, concretamente del paganismo. Nosotros no debemos de usar esas cosas. Yo sé que hay hermanos que les gusta eso de la cábala y todo eso, y sí lo usan, porque hay mucha gente que lo usa. Unos lo usan por ignorancia, que porque es bonito y es decorativo, pero otros lo usan a conciencia de lo que están usando. ¿Ok? Bueno, regresemos a Bemidbar, a Números. Estamos en el capítulo 17, verso 14, donde da el número de muertos por la plaga. 14.700, además de los muertos por el asunto de Cora. Y Aarón regresó a Moche a la entrada de la tienda de la cita y la plaga había sido detenida. Y el Eterno habló a Moche para decir: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa paterna. Ojo con esto. Una vara por cada tribu. De todos sus líderes según sus casas paternas, 12 varas. El nombre de cada hombre lo escribirás en su vara correspondiente. Y el nombre de Aarón lo escribirás en la vara de la tribu de Leví. Pues una sola vara habrá para la cabeza de su casa paterna. Y las dejarás en la tienda de la cita delante del testimonio donde yo hago cita con ustedes. Y sucederá que la vara del hombre que yo escoja florecerá. Así haré que cesen de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, que ellos se quejan contra ustedes. Mire qué forma del Eterno manifestar su elección, que cada uno traiga una vara, pedazo de palo. Como decir este lápiz, que tiene un poquito de madera. 12 varas. Y en cada una vara ponen un nombre a la que corresponde la tribu de Isachar, la tribu de Benjamín, la tribu de Zabulón,
la tribu de Yazar, la tribu de Yazar no, la tribu de Dan, la tribu de Joseph, en fin, de Yehudá. Llevarlas todas las varas al arca del testimonio y al otro día una de las varas de forma sobrenatural va a amanecer con hojas, como si estuviera floreciendo, pero mire que esas varas no se van a meter en agua como para que cojan fuerza y empiecen a florecer, solamente ponerlas a un lado del altar. Por eso dice, la vara que yo escoja florecerá, y así sepan ustedes quién es el que yo he escogido. Y Moche habló a los hijos de Israel y todos sus líderes les entregaron una vara por cada líder según sus casas paternas, 12 varas. Y la vara de Aarón estaba en medio de sus varas. Y Moche dejó las varas delante del Eterno en la tienda del testimonio. Y sucedió que a la mañana siguiente Moche vino a la tienda del testimonio y aquí que había florecido la vara de Aarón. De la casa de Leví echó brote y renovó retoño y desarrolló almendras. O sea, eso fue de una. Lo que demoraría semanas, que broten las hojitas chiquitas, vayan creciendo, se vuelvan fuertes, echen flores y después de las flores vienen los frutos. Todo ese proceso que dura semanas se hizo en una sola noche, porque mire que desarrolló almendras. Y Moche sacó todas las varas de delante del Eterno a todos los hijos de Israel, y ellos vieron, y cada hombre tomó su vara, porque todas estaban marcadas. Y el Eterno dijo a Moche, devuelve la vara de Aarón al frente del testimonio en custodia como señal para los hijos de rebelión, y se terminará su murmuración sobre mí para que no mueran. Y Moche hizo tal como el Eterno le había dicho, y así lo hizo. ¿Ok? Bueno, cuando dice terminará su murmuración, ¿qué quiere decir esto? La rebelión de Coraj y sus seguidores se centraba en dos puntos. Primero, que Aarón hubiera sido escogido como Cohen. Segundo, que la tribu de Leví hubiera sido escogida para el servicio divino en vez de la tribu de Rubén, porque es que la pelea era eso. Coraj decía que la que debía tener el privilegio de ser sacerdotes eran los rubenitas, porque eran primogénitos. Acuérdense que Rubén era primogénito de Jacob. ¿Ok? Ahora, el hecho de que milagrosamente floreciera la vara de Aarón constituía un signo irrecusable de que ambas quejas en contra de él y en contra de la tribu de Leví eran infundadas contra él, porque la vara llevaba su nombre, y contra la tribu de Leví porque Aarón pertenecía a esa tribu. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Aquí no hubo una usurpación, sino que hubo una manifestación de la voluntad del Eterno. Porque ustedes saben que Rubén fue desechado de la primogenitura. ¿Por qué? Porque subió al lecho de su madre, de su padre. Él cometió esa torpeza y por eso el Eterno lo desechó. Y también porque se juntó con algunos de los hermanos y realizaron varias matanzas injustas. Entonces el Eterno dijo, no, este Rubén como primogénito no es muy prudente, no es muy asentado, no es muy inteligente, y un primogénito así pues no es conveniente, porque traería más bien desastres en medio del pueblo hebreo.
Después el Eterno lo desecha como primogénito y elige a los descendientes de la tribu de Leví como sacerdotes. Como sacerdotes. Bendito el Eterno. Verso 27. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moshe para decir: he aquí que expiramos, perecemos, todos vamos a morir. Cualquiera que se aproxime cerca del tabernáculo eterno morirá. ¿Acaso no acabaremos de expirar? ¿Qué cosas? Otra vez quejándose. Ellos dicen: no acabaremos de expirar, es decir, ¿acaso hemos sido abandonados constantemente a morir? Baruch Hashem. Capítulo 18. El Eterno dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo portarán la iniquidad del santuario. Portarán la iniquidad del santuario. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que yo pongo sobre ustedes la responsabilidad del castigo a los legos. ¿Qué quiere decir la palabra legos? Quiere decir sarim, que con este nombre se designa a los que no son coanim, o sea, sacerdotes ni levitas, y a quienes les está prohibida la utilización de los utensilios sagrados, los sarim. Baruch Hashem. Por eso dice: tú y tus hijos contigo portarán la iniquidad de su sacerdocio, y también a tus hermanos la tribu de Leví, la tribu de tu padre, acércalos contigo para que se unan a ti y te ministren, y tú y tus hijos contigo estarán delante de la tienda de la cita. Ellos custodiarán tu cargo y el cargo de toda la tienda. Sin embargo, a los utensilios sagrados y al altar no se aproximarán, para que no mueran ni ellos ni ustedes. Y ellos se unirán a ti y custodiarán el cargo de la tienda de la cita para todo el servicio de la tienda, y ningún lego. O sea, ¿qué es un lego? Alguien que no pertenece a los sacerdotes. Eso es un lego, porque aquí lo dice claramente el texto. ¿Ok? Por eso dice: ellos se unirán a ti y custodiarán el cargo de la tienda de la cita para el servicio de la tienda, y ningún lego se acercará a ustedes. ¿Para qué? Para que no venga la furia de parte del Eterno sobre ellos. Bueno, hay un texto que tiene que ver con esto cuando dice: no participes en pecados ajenos. Y no te juntes. Pablo lo dice: no te juntes con aquellos que participan, que siendo creyentes, participan en cosas abominables delante del Eterno. No te juntes con los tales. Como una forma de dar a entender: conserva tu santidad, tu pureza. 1 Timoteo 5:22. Vamos a ver qué dice Timoteo. (5:22). Dice: no impongas con ligereza ni te hagas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, aquí nos manda a beber vino. Verso 23. Ya no tomes más agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades.
¿Ok? Claro, esto no es para todos nosotros, no vaya a pesar de que, no, aquí nos están abriendo la puerta para que tomemos vino y no tomemos agua. No. Timoteo tenía una enfermedad intestinal que... No imponga con ligereza las manos. Dice, ¿Cómo? que dice no imponga con ligereza las manos. Usted omitió eso, las manos. Que la persona, Timoteo, tenía una enfermedad de carácter estomacal. Entonces, por causa de eso, él era muy delicado en caso de que tomara agua así. Entonces, el vino como que le caía mejor al estómago. Entonces, por eso Pablo, que de pronto tendría algún conocimiento de medicina y de cosas así, de medicina natural, él le dijo. Por eso dice ahí, no tomes más agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. A ver, en el verso 22, yo lo acabo de leer, no impongas las manos con ligereza, ni te hagas partícipe de pecados ajenos, consérvate puro. ¿Ok? No imponer con ligereza las manos. Esto de poner las manos con ligereza tiene que ver mucho con lo que el Eterno le está diciendo cuando usa la palabra lego. Por eso es que el Eterno prohibió a los sacerdotes que cuando terminaran su turno, porque cuando ellos estaban en su campamento, donde solamente vivían los levitas, ellos tenían su ropa normal. Cuando llegaban al templo, hacían tevilá y se ponían la ropa sacerdotal, la ropa de santidad, y cumplían su turno de una semana o de 12 horas o de 8 horas. Y luego cuando terminaban su turno, tenían que quitarse en esa ropa sacerdotal y ponerse en la ropa de calle, o sea, la ropa normal para estar en la casa. El Eterno les prohibió que descendieran y estuvieran en medio del pueblo con la ropa kadosh, con la ropa de santidad, con la que oficiaban en el templo. ¿Para qué y por qué? Para que, como mientras estaban oficiando allá en el templo, eran apartados, consagrados, santificados, estaban en un estado de santidad más alto, porque estaban oficiando en el santuario. Entonces, lógicamente a ellos se les pegaba en la ropa esa presencia, pero el Eterno dijo que no salieran hasta su casa con esa ropa para que no santificaran ni purificaran a nadie involuntariamente. ¿Por qué? Si lo que más desea uno es que todo el mundo sea santo. Pero hay personas que no merecen, no pueden ser santificados por alguna circunstancia, entonces eso sería echar las perlas a los perros. O sea, santificar y purificar a una persona que no está listo ni preparado ni puede ser santificado porque no está listo. Hermana Angélica, ¿vas a decir algo? Hermana Angélica. Ok. Número 36. ¿Cuál texto dice usted, hermana? El 3:6 de 1 de Timoteo. Bueno. Entonces sí entendemos, hermanos, porque al mismo tiempo también, si una persona no es digna, Números 3:6,
A ver qué dice Números 3:6. Números 3:6 dicen, acerca de la tribu de Leví y haz que se paren delante de Aarón, el Cohen, para que le sirvan. Ok. O sea, el deseo de uno como humano, de verdad, es que todo el mundo fuera salvo, de que todo el mundo entrara a la Torá, de que todo el mundo fuera sanado, de que todo el mundo sean bendecidos, pero hermanos, hay personas que no pueden ser bendecidos. Otros no merecen ser bendecidos. No están destinados para eso. ¿Por qué? No pueden, porque son personas que han perjurado, que han maldecido el nombre del Eterno, o que se han contaminado de una forma escandalosa en cosas malas y desagradables. Entonces, son cosas tan desagradables y tan malas que la presencia del Eterno no es digno. Esa persona no es digno de la presencia del Eterno. Es como lo siguiente. Una persona tiene un ídolo y lo tiene aquí en el bolsillo, en la camisa. Ahí lo tiene guardado. Un ídolo, una estatua. Y la adora y le ora y le hace rezo, le prende velitas, etcétera, etcétera. El ídolo está ahí. Y esa persona en un momento de necesidad viene donde usted y le dice, ay, por favor, ore por mí, que tengo un problema. Y usted, listo, tiene un problema, venga, yo... Y le va a poner las manos. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, hermanos? Ahí hay un choque. ¿En qué sentido hay el choque? Porque hay un anatema. ¿Cuál es el anatema? El ídolo que tiene la persona ahí. Eso es un anatema y eso impide que la persona, lógicamente, sea bendecida. ¿Por qué? Porque hay un anatema. Y una de las cosas que el Eterno más rechaza, hermanos, son los anatemas. Los anatemas. Mire usted aquel hombre que se robó un manto babilónico. No lo robó, porque estaba cogiendo cosas de guerra, el botín de guerra. Pero él, sabiendo que no podía llevarse eso para el campamento, él se llevó un manto babilónico religioso y unas estatuillas y la escondió debajo del piso de la tienda. Él dijo, esto aquí nadie lo va a ver, pero el Eterno sí lo vio. Entonces, ese anatema representa para el Eterno, hermanos, una contrariedad y hay un choque. Hay un choque. Entonces, por eso el Eterno se retrae y no se acerca al pueblo por causa de esa estatuilla y de ese manto babilónico, porque eso es un anatema, eso es un ídolo. ¿Cómo así? Josué 7:21. Entonces, por eso es que nosotros no podemos tener anatemas o ídolos en nuestra casa porque nosotros somos creyentes. Dice, entre el botín vi un hermoso manto de cinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé, y aquí que están escondidos bajo tierra dentro de mi tienda, y la plata debajo de ellos. Y Josué envió emisarios que fueron corriendo a la tienda, y en efecto, el manto estaba oculto en su tienda y la plata debajo. Y la plata debajo. O sea, entonces,
¿Qué fue lo que pasó ahí, hermanos, con esa persona? Causó una perturbación, turbó al pueblo hebreo por causa de ese anatema. ¿Ok? Por causa del anatema. Bendito el Eterno. Entonces, por eso no es bueno estar imponiendo las manos con ligereza a cualquier persona, y menos si no es creyente, porque usted no sabe qué cosas practica la persona, qué ídolos tiene, etcétera, etcétera, y eso es un anatema delante del Eterno. Dígame usted orando, Señor, en el nombre de don Yeshua, y la persona ya con su muñequito ahí. No, eso no hay concordancia, y eso no es lógico hacerlo. Entonces, por eso es que el Eterno aquí le está diciendo en Bemidbar, ellos se unirán a ti y custodiarán el cargo de la tienda de la cita para todo el servicio de la tienda. Y ningún lego se acercará a ustedes. Custodiarán el cargo de lo santo y el cargo del altar para que ya no haya furia divina contra los hijos de Israel. Y yo, he aquí que he tomado los hermanos de ustedes, los levín, de entre los hijos de Israel, para ustedes ellos han sido dados como presente para el Eterno, para realizar el servicio de la tienda de la cita, y tú y tus hijos contigo preservarán su sacerdocio para todo asunto del altar y dentro del velo, y servirán como servicio de presente. Yo otorgo el sacerdocio de ustedes, y el lego que se acerque morirá. ¿Ok? El que no es sacerdote, que esté allí donde no debe de estar, morirá. Bendito sea el nombre del Eterno. Bueno, a ver quién quiere aportar algo más acerca de lo que hemos estado hablando sobre esta parachá. Ok. Que bien pueda. Buenas tardes. Perdón, hermana Beatriz. Primero el hermano Ángel y luego usted, ¿sí? Bien pueda, hermano Ángel. Shalom, el pastor Shalom, hermanos. Rab, entonces, para que aclaremos esta duda que tengo, ya ve que luego hay personas que se acercan a uno, o nosotros mismos a veces tenemos la intención de orar por cierta persona, ya sea cristiano, católico, de cualquier religión, testigos de Jehová, ya ve que luego tenemos amigos, conocidos. Entonces, no es bueno también por nuestra parte estar, digamos, ofreciendo esa bendición o orando por ellos, porque prácticamente es eso, ¿no? Lo que usted está diciendo, para dejarlo claro y para no cometer pues alguna infracción, ¿no? A la Torá. Porque sí me ha pasado que me han pedido que ore por algunas personas, pero bueno, ahora hay que tener mucho más cuidado. Tal vez no sea de forma presencial para imponer las manos, porque yo no impongo las manos tampoco. Pero sí, luego te dice cierta persona, ¿no? Un conocido, que uno puede orar por él. Y también escuché Rab, que uno no debe de andar ofreciendo la bendición, porque la bendición del rey se gana también. Entonces, creo que ahí van de la mano esa parte. Quería conocer su opinión al respecto. Gracias. Amén. A usted, hermano, gracias. Hermana Beatriz, ¿qué ibas a decir? Ay, Shalom. Moreno, Shalom. lo que yo quería como afirmar una cosita, que ahí mismo en el 18 dice que nosotros somos responsables de nuestros actos, aún estando ya en Mashiach, por cuanto la idolatría abunda sobre cada uno de nosotros. O sea, habemos personas que estando dentro del Mashiach a veces dudamos de que debemos creer en algún artículo, o como le dijera, algo que la persona en lo que pueda creer. Hay muchas personas que yo conozco dentro de las congregaciones ya de Mashiach. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos?
rectificar a la persona, concientizarla de que el Ruach HaKodesh solamente es para quien lo tiene en su corazón y en su mente y afirma con textos que nosotros le adoramos a él, que es nuestro Mashiach porque es nuestro rey. Aquí en el 18, a mí me gustó, eso era lo que yo le iba a decir ahorita, pero no me entendió. Aquí en el 18:4. Ok, espere. Aquí. Elementos sagrados ni al altar. Así no, o sea, que no llevemos elementos no sagrados al altar porque así no moriremos. O sea, que la gente decía que si se acercaban al templo, morirían. Pero ¿por qué diría yo? Porque tenían el temor de lo que estaban haciendo dentro de ellos mismos. O sea, ellos mantenían dentro de ellos la idolatría. Obviamente, si pisaban el templo y no estaban honrando al Padre que era debido, obviamente morirán. Pero no hablaban de una muerte material, terrenal, sino material. ¿Es así, More? Sí, claro. O sea, gracias, hermana Beatriz. Lo que ocurre, hermano, es lo siguiente. También en cuanto a lo que decía el hermano Ángel. Nosotros sí tenemos el deber de orar por todas las gentes. Y la Escritura nos lo manda. Que hay que orar por los gobernantes, hay que orar por las personas, por la familia, etcétera, etcétera, si es un deber de hacer oración. El énfasis que se pone acá en este caso es la imposición de las manos durante la oración. Ya no es correcto ni es bueno hacer, por las causas ya más o menos explicadas anteriormente sobre eso. Pero el orar por las personas, el orar los unos por los otros y el orar por los gobernantes y por gente que está lejos que ni siquiera conocemos, sí es un deber de todos, el orar. Porque la oración es un sostén en el mundo y aplaca al mismo tiempo la ira del Eterno sobre los impíos a través de la oración. Así como Aarón se fue con el incensario y se paró donde venía la plaga de la muerte, hoy en día se tipifica como la oración, una oración de contención, porque aunque la gente no lo entienda, ni lo crea, ni lo acepte, hoy en día hay mucha gente que está bien, que están vivos, que están saludables, que están ahí por las oraciones de los creyentes. Una persona pues no se va a dar cuenta, pues, no va a aceptar eso. No, es que yo me cuido, yo hago aquí, yo hago esto, o lo que sea, pero prácticamente hoy el mundo, hermanos, en su permanencia de mucha gente en vida y que estén vivos, que estén bien, que estén saludables, es fruto de la oración de los creyentes. Porque nosotros no estamos llamados a hacernos a un costado para que el Eterno derrame su ira sobre los pecadores, sino somos llamados aún todavía en este tiempo a interceder por ellos, a interceder por las gentes, a interceder por las naciones, por los gobernantes. Bendito sea su nombre. Que eso obra de verdad, porque el Eterno no echa al saco roto la oración de nadie. Siempre Él está atento a la oración de los justos, porque Pablo mismo lo ratifica cuando dice, la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. O sea, hace mucho bien. Hace mucho bien. Porque el día que los creyentes dejen de orar por las gentes, hermanos, esto se acaba. Esto se acaba. Y precisamente por eso es que después de la muerte de los creyentes, de los mártires, en ese periodo de los 10 días, que van a morir la mayoría, pues ya se van a acabar los intercesores. Por eso es que después de eso, ¿qué viene? La gran tribulación. O sea, el juicio sobre los impíos. Y ya nadie los va a librar. ¿Por qué? Porque ya no va a haber nadie que está orando por ellos. ¿Ok?
O sea, Bueno. More, que siempre debemos ser intercesores. No importa la condición de la persona, sino que uno intercede, más la persona tiene la responsabilidad de cubrirse por sí misma, por cuanto en el momento ha sido santificado por la oración, pero estamos exceptos del pecado que tengan, pues, porque de igual forma la gente dice, ay, hermana, ora por mí, mira que tengo esto. Ok, sí se hace, ¿verdad? Pero no somos responsables del acto que ya han cometido, obviamente intercedemos por ello. Eso es lo que he entendido hasta el momento, More, ¿es así? More, Ok. Lo que tenemos que aclarar o entender bien es lo siguiente. Una persona le puede pedir a usted que ore, o a cualquiera de nosotros que ore, y usted lo puede hacer, y hay que hacerlo. Bendito sea el nombre del Eterno, para eso estamos, para interceder. Pero aquí Moche, o el Eterno a través de Moche, a través de estas instrucciones, es sobre imponer las manos, o sea, tocar la persona cuando se hace la oración. No se debe de hacer. Sí se puede orar, pero sin imponer las manos. Las manos técnicamente se imponen sobre los creyentes, los que ya estamos adentro. Ahí sí se puede imponer las manos, sobre los creyentes, o sea, entre nosotros. Ok, mire que Pablo mismo lo dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? No, eso está en Jacob. Llame a los ancianos de la congregación y ellos, imponiendo las manos, orarán por el enfermo y será sanado, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Ahí sí habla de imponer las manos y no pone restricciones, pero ya es sobre creyentes. Creyentes, sobre gente que usted no sabe que no forman parte de la comunidad, de la congregación, que no están en la misma fe, no se puede. Pero sí hay que orar. Si una persona le dice, ay, por favor, te pido que me ayudes en oración, tengo este problema o tengo esta situación, hay que hacerlo, hay que orar. La diferencia es no imponer las manos. A ver, pusieron un texto en Jacob 5:14. Es Santiago, ¿cierto? Santiago, sí. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Ore. No. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Mande llamar a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón, Yeshua. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Eterno lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Oración de fe si el enfermo cree. Y hubiera cometido pecados. Sí, la oración de fe sanará al enfermo. Sanará al enfermo cuando el enfermo cree. Entonces, Oración de fe si cree. en este caso, pues está la fe de la persona y la fe del que ora por la persona. Lógicamente, cuando una persona le pide a usted que ore, ya eso es un paso de fe, porque si no creyera, no le diría nada a usted. Vea, ore por mí, no le diría nada. Me defiendo como sea. ¿Ok? Esos son pasos pequeños de fe de una persona. El hecho de que la persona le diga a usted, ora por mí, tengo una situación, ya eso es un paso de fe que hay ahí adelantado. Ya para la oración, el efecto de la oración, primero está la fe nuestra, la autoridad nuestra y la potestad nuestra que hemos recibido de parte de nuestro Adón Yeshua. Por eso él le dijo a los discípulos, os doy autoridad. ¿Ok? Y la autoridad viene por la unción, pero primeramente por la obediencia al mandamiento, por la obediencia a la Torá y por la fe en Yeshua. Bendito sea su nombre por siempre. Amén, hermanos. A ver, ¿quién más quiere aportar algo? Hermanos. Mano Álvaro, Mana Jennifer.
Mano Maicon. Mano Dagoberto. Ok. Muy bien. Entonces vámonos para capítulo 18. Ahí mismo en el capítulo 18. En el verso 31, o sea, ya finalizando prácticamente esta parachá, donde dice, verso 30, y les dirás, cuando hayan separado lo mejor de él, será considerado para los leviín como el producto de la era y como el producto del lagar. Lo podrán comer en cualquier lugar. Lo podrán comer en cualquier lugar. Ustedes y sus casas, pues es el pago para ustedes a cambio de su servicio en la tienda de la cita. Y no portarán pecado a causa de él cuando separen lo mejor de él, y no profanarán las cosas consagradas de los hijos de Israel para que no mueran. ¿Ok? O sea, esto implica que si profanan, entonces sí morirán. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un cementerio es un lugar de pureza, o sea, tumá o tamé. Si la Torá permite consumir uno de los diezmos, porque hay uno de los diezmos que lo consume la misma persona. Entonces, aquí está haciendo una alusión si una persona consume su tumá en un cementerio, está haciendo una pregunta. Ello constituye indicio de que aquel diezmo no poseería santidad alguna que obstaculice su ingestión en cualquier persona. Como es obvio, si se separan la terumá, que quiere decir no portarán pecado a causa de ella, el sentido de la frase es enfatizar que si no la separan, entonces a causa de ella portarán un pecado que los conducirá a la muerte. ¿Ok? Este tipo de injerencias o inferencias, porque en ciertos casos las palabras explicitadas de la Torá son interpretadas como si se tratasen de expresiones abreviadas que necesitan ser ampliadas y elucidadas. Por esta razón, de un enunciado de carácter positivo se puede inferir uno de carácter negativo, y de uno negativo se puede inferir uno positivo. O sea, la muerte de la cual habla aquí el texto no es una muerte a manos del tribunal terrenal, o sea, del Bet Din, sino a manos del cielo. Cuando se profana la terumá, no puede ser penalizado por el tribunal, sino directamente por el Eterno. O sea, cuando viene la profanación, el descuido, por ejemplo, el descuido de imponer las manos, el descuido de coger las cosas sagradas. Por ejemplo, un ejemplo. Usted tiene su chofar en su casa y viene un primo suyo que no es creyente y le dice, qué cosa tan bonita, vení, yo la toco.
Entonces, usted se lo presta a esa persona y la persona trata de soplarlo y de pronto aprende a tocarlo. Y cualquier día le decía a usted, ve, ¿por qué no me prestas el chofar? Que vamos a hacer un parrandón, un baile allí donde mi tía o donde mi tío, en cualquier parte, y yo quiero tocar el chofar en medio del baile. Entonces, usted, hermanos, por quedar bien con el primo, le presta el chofar y el hombre se lo lleva y allá en medio de una parranda, de un baile de impíos, empieza a tocar el chofar. Eso es una profanación. Una profanación porque el chofar, lo que es el chofar, el talit y los tzitzit son objetos y elementos separados y son de uso personal y no deben de ser profanados, como acabamos de decir en el ejemplo de que lo llevan para un parrandón. O que usted se ponga el talit, el manto de oración, para ir a un lugar pagano. Que un ejemplo, que a usted le diga a un amigo que se va a casar por la iglesia católica, ¿por qué no venís con tu talit para que la ayudes conjuntamente con el cura, me dé la bendición bajo el talit? Imagínense. Entonces, eso son formas de profanar algo que ha sido separado, consagrado al Eterno. ¿Ok? Si una cosa de esta llega a pasar, hermanos, que puede pasar, ¿qué debe hacer usted con el chofar en el caso de la parranda? Usted le devuelve su chofar y usted a ese chofar le tiene que hacer tevilá. O sea, no vamos a ir que lo va a botar y lo va a caer a martillo y lo va a destruir, no. Usted le tiene que hacer un tevilá a ese chofar. Si pasa lo del talit, igualmente, ese talit hay que purificarlo, hay que hacerle tevilá al talit. ¿Por qué? Porque fueron contaminados, fueron profanados completamente para darle un servicio que no es el servicio de santidad para lo cual han sido destinados por el Eterno. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta esos detalles en cuanto a las cosas que son consagradas dentro de su vida personal en su casa. Amén. Lo que es apartado para el Eterno es del Eterno. Por eso es que el Eterno en este último capítulo está hablando de lo que es la separación de los Kohanim, de los sacerdotes, de los levitas. Por eso no podían descender con la ropa con que oficiaron en el templo, no podían mezclarse con el pueblo con la ropa. Y no estamos hablando que el pueblo era impío o alguna cosa, era el pueblo hebreo de todas maneras. Pero cuando la Escritura habla de los Kohanim, cuando la Escritura habla de la santidad de santidades, de todo lo que es apartado para el servicio exclusivo al templo, eso tiene que respetarse y eso hay que mantenerlo separado de los separados. ¿Ok? Separado de los separados. ¿Estamos, hermanos? Baruch Hashem. Bendito su nombre. Muy bien, hermanos. Vamos a prepararnos. Si alguien quiere decir algo más, bien puede, hermanos. Hablen, exprésense, colabórenme. Aportando, porque me parece un tema muy importante, muy interesante sobre todos estos detalles y las causas por las cuales el pueblo hebreo cayó delante de la presencia y murieron miles y miles y miles, y la forma como murieron por pura idolatría y hechicería, que es la rebelión. Eso es lo peor de la rebelión. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, entonces vamos a prepararnos para
esta noche a prepararnos esta noche para despedir el Shabbat. Recuerden, hermanos, sus oraciones por lo que está pasando allá en la guerra, que